Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Le agradezco que continúe la señal del canal del Congreso y le informo que en estos momentos están dando inicio las comparecencias de los aspirantes encargados de ocupar alguno de los 7 cargos de comisionado del órgano constitucional autónomo en materia de transparencia y protección de datos personales. Hay que señalar que hasta el momento se han registrado 101 aspirantes, de los cuales 2 de ellos no asistieron y 1 declinó. Por ello, le invito a que le dé seguimiento a este procedimiento. Acompáñenos. Para mostrar mi mayor compromiso de luchar contra la opacidad. Con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por primera vez se reguló el derecho de los ciudadanos a acceder a la información, de informar y de ser informado, a ser partícipe del actuar gubernamental y con ello a fortalecer nuestro Estado democrático. He tenido la fortuna de poder colaborar en el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos desde sus inicios, cuando el entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública comenzó una lucha que parecía imposible de ganar, pero que de la mano y con la voluntad de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, sociedad civil, instituciones académicas y ciudadanos, trabajamos para sentar las bases de un México más transparente, un México que rinde cuentas, un México más democrático. Me he desempeñado como director general de Asuntos Jurídicos en 2 ocasiones, de 2003 a 2008 y de 2011 a la fecha. En ese tiempo, he contribuido en la construcción de los criterios adoptados por el Instituto, en la elaboración de la normativa interna que le rige y particularmente en la defensa de las resoluciones ante los órganos jurisdiccionales del Estado, lo que me ha permitido la consolidación de múltiples precedentes y directrices sobre los que descansan los derechos consagrados en el artículo 6 y 16 de nuestra Carta Magna. Conozco a fondo no solo las bases que norman el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, sino también el actuar cotidiano del ente que vela por los mismos. Conozco el resultado del análisis que al actuar de la institución han hecho diversos órganos jurisdiccionales, entre ellos el Poder Judicial de la Federación, a través de sus jueces, magistrados y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver sobre la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones del IFAI. Conozco las fortalezas del marco jurídico que rige el derecho de acceso a la información y la protección de datos, de las virtudes de la institución encargada de garantizar dichas prerrogativas, de las ventajas de los procedimientos adoptados, pero también de las debilidades y desventajas de todo lo anterior. Ello me obliga a proponer, entre otras cosas, el establecimiento de canales y medios de comunicación para la difusión constante y eficiente del ámbito de competencia del IFAI y de los derechos que salvaguarda. Derechos humanos que no puede ejercer la ciudadanía si no los conoce y que implica que el Estado mexicano vulnere prerrogativas fundamentales por omisión. Entiendo los alcances de la reforma y el enorme reto que el IFAI tiene para ejercer su ámbito de competencia, lo que obligará a establecer una serie de principios y criterios que permitan que a nivel nacional los sujetos obligados respeten a cabalidad el derecho consagrado. En mí, tienen un candidato que garantiza una continuidad institucional en la defensa del derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Por ello, es que me atrevo a comparecer ante ustedes y poner al servicio del ente garante del artículo 6 constitucional las aptitudes, conocimientos y experiencias adquiridas, las cuales, de ser el caso como integrante del Pleno del IFAI, estarán encausadas a la mejora y optimización de los medios, de los procedimientos y de los actos del Instituto. Un absoluto respeto al marco jurídico con una interpretación pro acceso, que permita la prevalencia y el respeto absoluto de los derechos humanos. Agradezco la oportunidad que me han brindado para comparecer ante ustedes y externarles mi entera disposición de poner al servicio de los ciudadanos mis capacidades que para nuestro país se consoliden y salvaguarden la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos. Aplaudo el esfuerzo ininterrumpido que desde su trinchera realizan de manera permanente, porque se respeten de forma irrestricta nuestros derechos fundamentales, el valor y la capacidad que tienen al tomar las decisiones que requiere la exigencia de su investidura, decisión que estoy seguro
no será de forma distinta el día de hoy. En sus manos está la decisión que determinará el futuro de la consolidación de un valor intrínseco de toda nación que se precie de ser democrática, la transparencia. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, licenciado. Está registrado su servidor y además el licenciado Encinas, senador Daniel Amador y la senadora Arely Gómez. Gracias. Licenciado, yo le pediría que nos explicara qué implicaciones ha tenido, si es que las tuvo en el sistema jurídico mexicano, el caso Radilla Pacheco, y también si ha tenido algún impacto directo sobre el órgano garante, el nuevo órgano garante. Gracias. Senador Encinas. Sí, muchas gracias. Muy buenos días, licenciado Salgado Periliat. Bienvenido. Yo, derivado de su experiencia como director jurídico en el instituto en 2 ocasiones, entre 2003 y 2008 y de 2011 a la fecha, y dentro de los temas que usted ha planteado como fundamentales en cuanto al acercamiento con los titulares de los institutos de transparencia locales, ahora autónomos, y donde plantea advertir qué necesidades tienen y cómo puede ayudar a resolver estas. ¿Cómo entiende usted hoy la relación entre el IFAI, la facultad de atracción que tiene y los criterios que debe establecer la ley general para realizar efectivamente la facultad de atracción en los casos donde el IFAI considere que no está siendo atendido debidamente en una entidad? Gracias, senador Encinas. Senador Daniel Amador Gagiola. Sí, muchas gracias, presidente. Sin duda usted está totalmente compenetrado con el Instituto de Transparencia, su experiencia lo avala, y el haber tenido la oportunidad todavía de ser director general de Asuntos Jurídicos hasta la fecha, le permite pues ser un candidato idóneo. Sin embargo, hay algo que a mí me llama la atención. Usted usó una expresión que dice: garantizo una continuidad institucional. Sin embargo, los integrantes del IFAI que terminaron su gestión pues tuvieron lamentablemente una salida no muy decorosa, mediáticamente cuestionados, desencuentros internos, y en más de alguna ocasión, sin duda, usted debe haber estado presente en estas sesiones. De ser usted designado comisionado, ¿qué cambiaría de lo que ya tiene experiencia, en lo que vivió en los plenos de los integrantes, y con la experiencia que usted tiene ante los nuevos integrantes? Lógicamente serían 7 integrantes, un presidente y 6 compañeros o compañeras más. Entonces, ¿qué cambiaría para mandar un mensaje a la ciudadanía de que verdaderamente el nuevo IFAI ya no va a dar esos espectáculos mediáticos que presentó? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, senador Amador Gagiola. Senadora Arely Gómez. Bienvenido al Senado de la República, licenciado Ricardo Salgado Periliat. Efectivamente, su currículum nos demuestra su gran experiencia que tiene en la materia, y me gustaría que si nos pudiera comentar, usted ha sido director jurídico, ha sido en 2 momentos distintos del IFAI director de asuntos jurídicos. En ese tenor, ¿cuál es el principal obstáculo con el que se ha encontrado al defender las resoluciones ante el Poder Judicial de la Federación? Y lo mismo, derivado de que usted ha participado en todos los criterios del Pleno del IFAI, ¿cuál es la razón que en los últimos 2 años fueron disminuyendo estos recursos de revisión? Y para ser clara, en 2009 hubo 18, en 2010 32, nada en 2011 ni en 2012, después en 2013 se regresan a 21 y en 2014 a 4. ¿Cuál es la causa de estas variables y en qué consiste? Muchas gracias. Gracias, senadora Arely Gómez. Licenciado, le pediría, si es tan amable, de tomar la pregunta de la urna, darle lectura de manera inmediata y contestar, si ya en bloque, en el orden que usted desea hacer. Claro, sí, senador. ¿Qué es un archivo administrativo actualizado? ¿Cuáles son algunos de los problemas de los archivos administrativos? Contestaré las preguntas en el orden que fueron formuladas, senador.
Como usted comenta, las implicaciones del caso Radilla es un caso muy importante, no solo para la cuestión del nuevo órgano garante, sino para el derecho y la consagración del sistema jurídico de este país. Este asunto inicia en un principio con una solicitud de acceso que se hace al Instituto respecto de la averiguación previa que tiene que ver con la cuestión del 68 y del 71. En su momento el Instituto ordena la entrega de la información a través de la Procuraduría General de la República. Esta información le es negada al particular, viene el recurso y luego viene un viacrucis, digamos, judicial. Si me permite, le voy a decir un poco la parte relativa a este asunto. La persona que solicita la información acude a tribunales. El juez de distrito, por alguna razón extraordinaria, no centra la litis en el cumplimiento de las resoluciones del IFAI, sino centra la litis en una cuestión relativa a si el IFAI es o no competente para abrir esta averiguación previa. Cabe aclarar que esta averiguación previa se trataba en uno de los supuestos del 14 último párrafo de la ley que permite la apertura en casos de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. Al encuadrar estrictamente en esto, precisamente porque el Ministerio Público había abierto la averiguación por genocidio, es por lo que el Instituto decide la apertura del mismo. Le repito, no entendemos por qué el juez de distrito cambia la litis y entonces resulta que no solo revoca la resolución del IFAI, que para efectos prácticos es una resolución inatacable por parte de las autoridades, y mucho más por el Poder Judicial si la litis no era esa. En su momento el juez niega el amparo, no solo niega, sino abre el amparo para una cuestión relativa a un juicio de nulidad que interpone la PGR. Vale la pena mencionar, me comentaba el senador, me voy a adelantar un poquito a la pregunta que habían hecho. Las renuncias que más sostuvimos en estos últimos años fue respecto a las autoridades que no quisieron entregar información, entre ellas la Procuraduría General de la República, intentando juicios de nulidad, ¿no? Entonces, retomando el tema, el juez niega el amparo, va a un colegiado y el colegiado hace que se vaya a la Suprema Corte de Justicia, la cual interpreta pues en una manera muy amplia el sentido de que debe de entregarse la información, principalmente porque encuadra en un delito de genocidio en los términos que dispone el Estatuto de Roma, ¿no? Entonces yo creo que es importantísimo este parteaguas, es importante también porque de alguna manera da algunos parámetros para que el Instituto pueda o no interpretar respecto de casos que pudieran ser similares. Muchas gracias. El senador me comenta que esta relación de coordinación con los entes locales, yo creo que es importantísima, senador, hoy en día con esta ampliación de facultades del Instituto, en la cual el Instituto podrá no solo resolver en segunda instancia respecto de ellos, sino, como bien comenta usted, en la facultad de atracción, si no tenemos una relación estricta y derecha con ellos, si no tenemos convenios, si no establecemos criterios que traten de llevar a cabo la interpretación del derecho de acceso a la información, si ellos mismos no se sujetan a estos criterios y termina siendo en una segunda instancia el Instituto el que resuelve, lo único que vamos a lograr es que se atrasen los procedimientos frente a los particulares. En cuanto a la facultad de atracción, yo creo que es muy válido que tomemos lo que la Corte tiene hoy en día, importancia y trascendencia. De otra manera, tener que atraer todos los asuntos que lleguen al Instituto, que lo único que sería evitar una instancia, porque al final todo lo tendrá que resolver el Instituto. Hay que acudir a la unidad de enlace o al ente garante local, al ente que en su caso resuelva, y en segunda instancia el Instituto. Si hacemos la facultad de atracción, estaríamos únicamente eliminando uno de esos pasos. Entonces yo creo que debe ser, por importancia, trascendencia, deberá de ser resuelto por el Pleno del Instituto. En su caso, la Ley General podrá establecer algunos criterios, el propio Pleno podría establecerlos. Yo creo que debe ser en base a lo que solicite el propio particular que hizo la solicitud y le fue negada la resolución, el propio instituto, un comisionado o el propio ente local que pudiera considerar que se debe de ejercer la facultad de atracción. No sé si... senador, como usted comenta, efectivamente he sido jurídico en 2 ocasiones. Me pregunta a qué me refiero con la continuidad. Yo me refería a una continuidad institucional en cuanto a la defensa del derecho de acceso a la información y de protección de datos. Principalmente creo que puedo llevar lo que hemos vivido en estos últimos años hacia el Pleno y aportarles un poco de esto para su resolución. ¿Qué cambiaría yo? Yo creo que en sí, a mí me ha tocado 2 plenos distintos. El pleno de los comisionados, que son los fundadores, también había problemas, no los mismos evidentemente, pero yo creo que en cualquier ente colegiado siempre van a haber problemas. Yo creo que lo importante es que los colegas, como dice alguno de los comisionados, tengan una buena relación.
y si la hay, es difícil que lleguen al Pleno, ¿no? Yo creo que esa sería la solución primordial, un entendimiento frente a los otros comisionados. Senadora, me pregunta por qué han disminuido este tipo de criterios. Bueno, su servidor estuvo presente en los primeros que se empezaron a emitir. Con posterioridad también el instituto tuvo un cambio de comisionados. Hubieron algunos cambios en las reglas de criterios, porque en un principio no se sabía si se podían realizar a través directamente por los comisionados, por el Pleno o por un grupo revisor, ¿no? También es cierto que los primeros años de la ley es los años en los que más interpretaciones hubieron respecto de la misma, y por esa razón empezaron a disminuir. Y si se da cuenta, vuelven a incrementarse con posterioridad a las reformas a la ley, a las reformas a la Constitución y a las propias reformas y la creación de la ley de datos, aunque no es específicamente el sustento de nuestros criterios, tiene algo que ver con lo mismo. Muchas gracias. No, ¿de qué? La pregunta de... Sí, claro, perdón. ¿Qué es un archivo administrativo actualizado? ¿Cuáles son algunos de los problemas de los archivos administrativos actualizados? Bueno, el archivo administrativo actualizado es el archivo que deben de tener todas las dependencias y entidades y todos los sujetos obligados en términos de la Ley General de Archivos. Es un archivo accesible, un archivo que debe estar completo. Yo considero que si no tenemos archivos completos, no puede haber transparencia. Cuando llegamos y cuando se crea la ley, y lo primero que nos damos cuenta es que no hay archivos en este país, o que los archivos los hacemos como queremos, ¿no? Un sistema nacional de archivos sería indispensable para este supuesto, el que el archivo esté a disposición de los particulares, que esté bien documentado y que pueda tener acceso al mismo. Yo creo que sin duda, si no hay archivos, de ninguna manera puede haber transparencia. Muy bien, licenciado. Muchas gracias. El Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta, y también le agradece el haber estado esta mañana aquí con nosotros, y yo lo felicito. Muy bien. Gracias, senador. Le pediría a la Secretaría Técnica, si es tan amable, de acompañar al licenciado Ricardo Salgado, si desea quedarse usted bienvenido.